Buenas tardes, vamos a empezar con la ayudantía y vamos a ver lo que es su práctico que preguntaron en el grupo. Vamos a hacer todo lo que podamos resolver del práctico y este es el ejercicio 1. Me dice determinar el número de observaciones que se requieren con un nivel de confianza del 95%. Entonces eso ya es un dato de un nivel de confianza del 95%. Ahora, tal que la proporción del tiempo de demora de atención de la máquina es un 15%. Esto de acá que dice demora o, o inactivo, aquí vamos a poner demora o inactivo, es P. Y me dice que P equivale a un 15%. Ahora, considerar un error del 2%. Voy a dejar un espacio, voy a poner error. Va a ser del 2%. Ahora, primeramente me dice nivel de confianza 95%. Cuando el nivel de confianza es 95%, la constante que se utiliza en la fórmula, y esta fórmula en sí es 3.84 para el nivel de confianza del 95%. Ahora tenemos que sacar la otra variable que es Q. Q es el complemento de P. Entonces vamos a sacar aquí tengo que ponerle 100% más menos esto de acá. Entonces me da el 85%. Y con estos datos de aquí, yo puedo aplicar esta fórmula de acá. Viene de lo de la diapositiva del ingeniero, que va desglosando, aquí se van reemplazando los datos. Y aquí me dice, en el caso de una aplicación típica usando un intervalo de confianza del 95%, que es el caso de mi ejercicio, entonces Z alfa medio es 1.96 y n se convierte en esta fórmula de acá, que lo he vuelto a poner en esta parte de aquí y lo he escrito en esta parte. Entonces, calculando n, tengo en la parte de arriba 3,84 por P por Q, cierro, dividido entre L, y L es el error al cuadrado, o sea, multiplicado 2 veces. Aquí le voy a poner L igual error y va a ser del 2%. Ya, entonces el número de observaciones que necesitamos es de 1224. Eso es nomás el, el inciso 1. Ahora, el inciso 2 me dice lo mismo, solamente que si el error fuera del 3%. Entonces, lo único que cambia sería acá, 3%. Y notamos que para cuando es 2, necesitamos 1224 muestras para estar seguros que no vamos a cometer un error o seguros de nuestro resultado de tiempo. En este caso, si el error tenemos una mayor aceptación de errores, entonces aquí las muestras que necesitamos son 544. Eso sería por los ejercicios 1 y 2. Lo único que tienen que hacer era variar esta parte del error
y se calcula de nuevo el número de observaciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces vámonos con el ejercicio 3. Me dice, se quiere incrementar el número de máquinas que atienden un operario de 8 a 10. Las máquinas funcionan automáticamente y requiere atención para alimentación y algunos ajustes. Por muestreo de trabajos de 200 observaciones en una semana, ya vamos a anotar el dato de 200 observaciones. Esta va a ser N igual a 200. Me dice que en 155 el operario está ocupado. Ocupado es 155. Y aquí desocupado, por lo tanto, serían 45. Dice desocupado. Serían 45. Entonces, si yo sumo estos valores de acá, me da el total de las observaciones. Y eso podría ponerlo acá. Ahora, dice, está ocupado en 155 y 45 está desocupado. ¿Podrá el operario atender las dos adicionales? Ya, entonces lo que necesitamos es emplear esta fórmula del error para saber si nosotros vamos a poder atender o no el operario. En este caso necesitamos calcular lo que es P, lo que es Q, N lo tenemos, la constante, vamos a verlo, y nosotros podemos decir que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95% para que de esta fórmula inicial que teníamos nosotros aquí, podamos despejar la segunda fórmula. Entonces, esta sería la primera ecuación y de aquí despejaríamos lo segundo. Ahora, P es desocupado y Q es ocupado. Nosotros necesitamos dividir desocupado, que es 45, entre el total de número de muestras. Y así también para el ocupado. En este caso sería 155. Y si se dan cuenta también en esta parte, hago la sumatoria y me sale 1 que es el 100%. Entonces, si yo hubiera restado un 100 menos 22.5, también me saldría 77.5. Ahora, les decía, supongamos un nivel de confianza del 95% para que podamos ocupar la fórmula. Entonces, la constante sería 3.84 y son los datos que necesitamos. Entonces, L va a ser igual, en este caso, 3.84 multiplicado por P multiplicado por Q y dividido entre N. Entonces L va a ser igual a, vamos a sacar raíz por esto por
esto dividido entre esto. Entonces, aquí tenemos el error. Esto va a estar expresado en porcentaje. Entonces, el porcentaje de error va a ser del 5,79 si se quiere atender 10 máquinas. Entonces, eso sería por este ejercicio. Es simplemente ocupar esta fórmula general y despejamos de ahí. Tal vez en otro ejercicio pueda pedir que despejemos P, que despejemos N, pero más que todo van a ser esas dos, L y N. Vámonos con el otro ejercicio que nos dice una empresa produce perno, obtuvo la siguiente información para calcular el tiempo estándar. Entonces me da la información, día total de trabajo, activos o inactivos. Entonces este sería el tiempo total de fuente, la tarjeta. Esto no es muy importante. Número de unidades producidas, 420. Fracción trabajada, muestreo, es del 85%. Y aquí me dice es N1, perdón, NI sobre N. Tasa promedio va a ser R y es 110%. Aquí las holguras van a ser del 15% para este caso. Entonces voy a poner de dato. Aquí tiempo total va a ser igual a T y es de 480 minutos. Aquí tenemos producción es igual a P y son 420 unidades. Aquí es la fracción trabajada. Va a ser NI sobre N y es del 85%. Tasa promedio es igual a R y es 110%. Por último, las holguras H, que van a ser 15%. Entonces, para calcular el tiempo estándar, yo necesito lo que es el tiempo observado. Luego, con el tiempo observado, calculo el tiempo normal y luego calculo el tiempo estándar. Por lo tanto, necesito calcular el tiempo observado. Para este caso del muestreo del trabajo, nos dan la siguiente información que nos ayuda a calcular el tiempo observado. Si no, simplemente sería esto de acá, minutos por unidad. Entonces tenemos el tiempo total T, el número de ocurrencias para el elemento INI, N número total de observaciones, N y por último P la producción total por el periodo de tiempo estudiado. Entonces, estas variables las tenemos acá. Entonces podemos calcular nuestro tiempo observado. En este caso van a ser 480 minutos, 420 unidades. Y el tiempo observado va a ser igual a multiplicado por
la, la fracción trabajada, NI sobre N. NI sobre N, tenemos 85%. Entonces el tiempo observado va a ser igual a 480 entre 420 multiplicado por 85%. Entonces esto va a estar en minutos por unidad. Ahora, para hallar el tiempo normal, me dice, se encuentra multiplicando el tiempo observado por la tasa promedio. Ya, aquí me la da la tasa, pero si no, la tasa promedio de desempeño es sumatoria de las calificaciones o de las valoraciones del desempeño, es dividido entre el número de calificaciones. Por último, ya dice el tiempo estándar se calcula sumando las holguras al tiempo normal. Eso ya lo tenemos. Entonces calculamos el tiempo normal, va a ser igual a el tiempo observado, es este de acá, en minutos por unidad, luego multiplicado por la tasa, que va a ser del 110%. En este caso van a tener cuidado cuando inserten estos datos en la calculadora, porque aquí yo lo estoy multiplicando en esta parte de aquí, yo lo estoy multiplicando por 85%, pero en la calculadora yo tengo que ponerle 480 dividido entre 420 multiplicado todo por 0,85 para que me dé bien el resultado, no por 85, sino por 0,85. Y aquí lo mismo, aquí sería por 1,1. Entonces el tiempo normal va a ser igual a 0,971 multiplicado por 110. Entonces, aquí voy a quitarle decimales. Mi tiempo normal va a ser de 1,069 minutos por unidad. Y ahora, como ustedes saben, el tiempo estándar es agregándole las holguras. Entonces, el tiempo estándar va a ser igual a tiempo normal en minutos por unidad multiplicado por, aquí voy a hacer la suma del 100% más 15% de holguras, entonces tengo 115, entonces multiplico por 1,1. Tiempo estándar va a ser igual a esto de aquí por esto de aquí. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, esto de acá es en el caso que nos da un solo tipo de producto, un solo elemento. Entonces, este es el procedimiento, digamos, para un solo elemento o un solo producto. Ahora, en el siguiente ejercicio nosotros tenemos tres elementos, por ejemplo, acá, ¿ya? Dice, un analista hizo 30 observaciones, este es un dato, en 15 minutos. Este es otro dato sobre una asignación de trabajo que incluye tres elementos. Nos muestran la tabla. En ese tiempo se produjeron 12 unidades. Calcular el tiempo estándar. Ya, para ello, estos son nuestros datos principales. Debemos ocupar también la misma fórmula, el mismo procedimiento. Esto de aquí. Pero
¿Cómo lo vamos a sacar si solamente tenemos las valoraciones? Ya, para empezar debemos hacer una sumatoria total de todo esto de acá. En esta parte de acá, el ejercicio que estoy haciendo es un ejercicio, es otro ejercicio, no es el mismo de su práctico. Porque hay alguien que me decía 8 unidades. Pero ahorita que explicamos esto, volvemos a hacer el de su práctico. Ya, aquí me dice 30 observaciones, en su práctico es 20 y en 15 minutos, no sé cuántos minutos en su práctico, pero lo tengo por acá. Incluye 3 elementos y se produjeron 2 unidades. Calcule el tiempo estándar. Entonces, el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a calcular la sumatoria de todo esto. Voy a calcular suma. Y ahora también necesitamos contar cuántas veces se hizo la observación de cada elemento. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero para no estar haciendo eso, yo voy a aplicar una fórmula del Excel. Entonces, aquí me tiene que salir que son 9. Lo mismo para esto de acá. Ya para los 3 elementos. Para el elemento 2 se hicieron 7 observaciones en total, o sea, se trabajaron 7 en 7 ocasiones y se le hizo 7 calificaciones o valoraciones. Ya, y para el elemento 3 igual se hicieron 2. Entonces con esto de acá, esta sumatoria, ¿se acuerdan de que teníamos la tasa de desempeño? Vamos a pegar esto de acá. Aquí me dice, la tasa promedio de desempeño es la sumatoria de las tasas ya entre lo que es n. En este caso, en vez de escribir conteo, ahora vamos a escribir n de observaciones para esta de acá. Entonces vamos a calcular R, que es la tasa de desempeño para cada elemento. Entonces aquí tengo sumatoria dividido entre 0. Dividido entre 9. Y por último, vamos a multiplicar por 100 para que nos salga un porcentaje. Y esta parte de acá. Entonces, este va a ser un porcentaje. Aquí vamos a tener el 95% o 96%. Aquí 101 prácticamente. Aquí vamos a tener del 98%. Entonces, aquí vamos a escribir ahora los datos que nos hace falta. Me dice T, que es el tiempo total de lo que estamos analizando. Tenemos que T es de 15 minutos. 15 minutos. Luego P es igual a 12 unidades. Y para esta fórmula acá, como nosotros necesitamos determinar de las 30 evaluaciones, vamos a colocar lo que es
N igual a 30 observaciones, ¿ya? En este caso que ocupamos N de, para este de acá, para sacar este resultado, lo ocupamos como la tasa, ¿ya? Pero esto sería en nuestra fórmula lo que es NI. NI que va a ser para el elemento 1, N1, N2 para el elemento 2 y N3 para el elemento 3. Por eso es que lo calculamos así. Pero en esta parte de la tasa es simplemente porque me dice sumatoria de todas las evaluaciones de desempeño, que son estas, como todas las N, dividido entre la cantidad, es simplemente un promedio, ya lo que es la tasa. Entonces,